Señor presidente, la comisión investigadora encargada de investigar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales estuvo compuesta por quien habla, el congresista Yehude Simons como vicepresidente, el congresista Agustín Molina como secretario, el congresista Julio César Gagó como miembro, el congresista Elar Melgar como miembro, previamente estuvo el congresista Kobashikawa, la congresista Esther Saavedra como miembro y la congresista Julia Tevez como miembro. Le voy a agradecer, por favor, a los señores congresistas, si me dejan, por favor, congresista Andrade, no puedo visionar, si es tan amable, por favor. Los objetivos de la investigación, por favor, la siguiente, fueron, en primer lugar, como objetivo general, analizar y explicar la influencia del narcotráfico en los partidos y movimientos políticos en el ámbito nacional, regional y local. Como objetivos específicos, identificar los alcances, modalidades y mecanismos del narcotráfico en los partidos y movimientos políticos, identificar los factores que favorecieron la influencia del narcotráfico en dichas organizaciones y en el manejo de la cosa pública, y proponer un marco legal, políticas públicas y acciones de Estado orientadas a desarticular y prevenir la influencia del narcotráfico en los partidos y movimientos políticos. Quiero empezar diciendo, colegas congresistas, que coherentes con la función de la comisión organizadora del Congreso, el objetivo de la comisión no tuvo carácter punitivo, es decir, no pretendió sustituir ningún organismo jurisdiccional, sino hacer una investigación que tiene por objetivo la búsqueda de la verdad y proponer políticas públicas de prevención en esa orientación. La hipótesis de trabajo principal, la siguiente por favor, reza lo siguiente: existe una influencia persistente, creciente, aún no hegemónica del narcotráfico en los partidos políticos y principalmente en los movimientos regionales y locales. Busca convertirlos progresivamente en instrumentos para la cooptación del Estado y el acceso y ejercicio de poder en las instancias de decisión, en diferentes sectores y niveles de gobierno en función de sus intereses particulares. Como hipótesis específicas, siguiente por favor, consideramos que la instrumentalización de las organizaciones políticas, principalmente los movimientos políticos regionales y sus líderes, se ha producido a través de modalidades específicas en función de la naturaleza de la acción, los objetivos establecidos de la misma y los resultados esperados. Hay diversos factores endógenos y exógenos que explican la instrumentalización del narcotráfico en las instituciones políticas. La infiltración e instrumentalización exige propuestas de un marco legal alternativo, reformas político-criminales, administración de justicia, así como el fortalecimiento de los partidos políticos, reforma política integral y el desarrollo de mecanismos y estrategias de desarticulación y prevención de la infiltración del narcotráfico. El acervo documentario de la comisión investigadora y su cantidad, la siguiente por favor, las declaraciones de investigados e invitados a la comisión investigadora, los descargos de investigados presentados, alrededor del 83% del total de investigados ha cumplido con alcanzar a la comisión documento de descargo. La primera etapa del trabajo de la comisión estuvo orientada, de acuerdo a su plan de trabajo, a intentar hacer un diagnóstico de la problemática del narcotráfico y la política. Y en virtud de ello, por favor, adelante el power, por favor. En virtud de ello se recibió información del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, de DEVIDA, de la Procuraduría Nacional Antidrogas, de la Fiscalía Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Ministerio del Interior, de la Fuerza Aérea del Perú, de la Asociación Civil Transparencia y de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de la DINANDRO. En la información del sistema electoral
Evidentemente, esta estuvo orientada a proponer medidas vinculadas al financiamiento público, directo e indirecto, aspecto que ya este Congreso ha debatido cuando se ha discutido el tema de la reforma política. La siguiente, por favor. La OMPE nos plantea una radiografía de las finanzas partidarias. Tal vez debe resaltarse en este gráfico que en relación a aportantes por denuncia procedentes del Ministerio del Interior, hay por tráfico ilícito de drogas 5 aportantes que estarían siendo procesados por este delito. La siguiente, por favor. La información procedente de Vida se destaca porque nos demuestra que el 75% de candidatos supuestamente vinculados al tráfico de drogas y el terrorismo se encontraban en condición de investigados, y el 42% de candidatos con procesos vinculados al tráfico de drogas se ubicaban en Huánuco y en Ayacucho. El número de candidatos según situación legal, de acuerdo a la lista del Mininter, y ubicación en zonas de producción cocalera, era el punto de partida para hacer este diagnóstico. La información de la Procuraduría Nacional Antidrogas fue particularmente relevante porque nos hizo llegar una lista en la que hay un diagnóstico de caso por caso de los procesos vinculados a tráfico de drogas y lavado de activos, en las que estarían inmersas autoridades políticas en gestión o exautoridades políticas. La Fiscalía Nacional, especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, fue particularmente insistente en la necesidad de orientar una conceptualización del delito de lavado de activos que lo concibe como un delito de naturaleza autónoma. El audio, por favor. El audio, por favor. Doctora Delia Espinosa Valenzuela. Gracias. Con relación a las preguntas que me formuló la congresista Mavila, voy a tomar el tema del delito precedente. Veo que hay bastante preocupación. No se preocupen, señores, la ley es clara. El principio de legalidad está totalmente consagrado con la ley 1106. La autonomía del delito de lavado de activos está precisamente basada en eso, de que los actos de conversión, transferencia, etcétera, esa descripción típica es la que consagra el principio de legalidad. Por lo tanto, no se puede hablar de delito precedente. El delito precedente ya se cometió, ya es parte de otra estructura típica, eso que quede bien claro. Ya se cometió narcotráfico, perfecto. Ya se cometió corrupción, ya se cometió extorsión, secuestro. Ahí se consumó. Lo posterior, lo que quiere ocultar, transferir, formalizar, invertir, ese dinero, entre comillas, sucio, tiene ya su base típica en el lavado de activos como tal. Así como está en este momento la ley, nos permite hacer una lucha frontal contra el lavado de activos. Sobre el tema de la afectación que se generaría a los parientes conforme a nuestra propuesta de que las declaraciones juradas los incluyan, no olvidemos de que una modalidad bastante frecuente es el precisamente contar con testaferros, y de acuerdo a los casos que estamos viendo actualmente, suelen ser hermanas, hermanos, ahijados o parientes bastante cercanos al funcionario. Entonces, ello vendría a justificar, y es cuestión de trabajarse en todo caso técnicamente y sin vulnerar la Constitución, de que las libertades tienen que también ser ponderadas. No podemos hablar de libertades absolutas, y eso lo sabemos los que somos abogados. Gracias. Por lo tanto, eso merece... De este acercamiento con las instituciones vinculadas a la problemática del narcotráfico y del lavado de activos, tuvimos una primera conclusión: la necesidad de urgentes políticas de Estado en materia de narcotráfico y de lavado de activos. Una de las principales tiene que ver con las facultades recortadas a la unidad de inteligencia financiera, unidad de inteligencia a la que no se le otorga la facultad de levantamiento del secreto bancario y tributario cuando requiere información que debiera solicitar directamente
a las organizaciones bancarias y financieras. Ahí tienen en pantalla, por ejemplo, un proyecto de ley de la congresista Omonte en esa orientación que todavía no ha sido tratado en este Parlamento. La siguiente, por favor. La información procedente de las instituciones. Importante las informaciones del Ministerio del Interior en materia de pistas de aterrizaje ilícitas, laboratorios ilícitos, pozas de maceración, vehículos incautados en el ámbito terrestre, marítimo y fluvial, y armas de fuego decomisadas. Tal vez es importante rescatar ahí la información respecto a la cuantía de pozas de maceración. Del 2.157 el año 2012, baja a 1.398 el 2013, a 1.045 el 2014 y a 497 el 2015. Ahí hay un audio, si me permitía, en la anterior. ¿No hay un audio? Bueno. ¿No? Bueno, en todo caso, la siguiente, por favor. La información procedente de las instituciones como la Fuerza Aérea, en la que podemos advertir la tremenda cantidad de pistas ilícitas que hay, por ejemplo, en el ámbito de los ríos N, ¿no es cierto?, que dicho sea de paso, en las últimas informaciones hay un proceso de migración a la zona vinculada a Brasil, a la zona de frontera vinculada al Brasil. La información procedente de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. Por favor, el audio. La droga tiene, en el Perú tiene varios controles químicos para ver su pureza, un análisis cualitativo y un cuantitativo. Esa droga primero se hace un examen referencial al momento que se decomisa en el campo. Cuando llega acá al laboratorio se hace otro pesaje en presencia de peritos, en presencia del fiscal, la policía, y de ahí se almacena y se lacra, y posteriormente se lleva a la incineración. En ese proceso de incineración nuevamente se analiza con otros actores, pero de las mismas instituciones, y posteriormente se procede a su distribución final. Congresista Gago. Sí, yo estoy escuchando atentamente su respuesta. Entiendo que cada 15 días más o menos, una vez decomisada la droga, se incineran, lo que estoy escuchando. Y el caso de la marihuana prácticamente es casi inmediato. Pero sin embargo, aún así no me contesta mi pregunta, no guarda relación. Si yo chequeo el año 2013 y comparamos los números que ustedes ponen aquí, yo diría que hay otros 20.500 kilos por incinerar, que hubieran desaparecido, o sea, según los números que ustedes me están indicando aquí. Esa es mi pregunta exactamente. ¿Por qué la diferencia? Permitiría al congresista Gago abundar en su pregunta. Importante la precisión hecha por el miembro de la comisión, el congresista Gago, porque había una incongruencia entre la información que daba el Ministerio del Interior sobre la cantidad de pozas incineradas y objetivamente el porcentaje real de droga incinerada. Información siguiente, por favor. En el siguiente estadio de la investigación empezamos a tener debate sobre con qué criterios podíamos seleccionar una base de datos que vinculara actores políticos con narcotráfico. Y decidimos que la decisión no podía ser arbitraria, subjetiva, y por eso echamos mano a información oficial, como la de que el 12 de agosto el ministro del Interior, Daniel Urresti, entregó al Jurado Nacional de Elecciones una lista de 124 candidatos en el Perú que estarían vinculados al narcotráfico en octubre del 2014. La siguiente contiene la lista de 124, de la cual nosotros hemos filtrado básicamente los que se referían a autoridades en gestión, ¿no?, o de nivel del gobierno regional, provincial o local, para intentar sacar un criterio aleatorio de estos tres niveles de investigados. Pero quiero que quede claro, estimados colegas, que nosotros no hemos seleccionado personas al azar, sino hemos seleccionado personas que ya estaban siendo investigadas por la autoridad del Ministerio Público o del Poder Judicial. Entonces, una fuente fue la lista Urresti enviada al Jurado Nacional de Elecciones, otra fuente fue la información procedente de la Procuraduría Antidrogas e incluso alguna información procedente de la organización Transparencia.
La siguiente, por favor. Entramos luego a realizar un diagnóstico parcial de la problemática del narcotráfico en nuestro país. La siguiente, por favor. En el diagnóstico incorporamos los principales factores que facilitan la infiltración de la droga en la política. Vimos que hay factores endógenos, es decir, internos, propios del desarrollo del sistema político, como centralismo, ciclos de dictadura y democracia, instituciones débiles, pobre ciudadanía, y factores exógenos, ajenos al sistema político, que obedecen a la propia dinámica del tráfico de drogas, demanda global de droga, evolución de la criminalidad, mercados ilícitos. Advertimos, la siguiente por favor, que el Perú fue proveedor de materia prima en un primer estadio, hoja de coca y pasta básica, que era transportada a los laboratorios colombianos para su transformación en cocaína. Para ese ámbito de gestión en un primer periodo, los narcotraficantes requerían relaciones políticas solo o principalmente en las zonas de producción en la selva alta. En un segundo periodo, las mafias colombianas y posteriormente las mexicanas trasladan primeras etapas de transformación bruta, como la maceración de la hoja de coca y la primera elaboración de la pasta básica cerca de las chacras de coca para exportar un producto semielaborado, aunque no grandes volúmenes, a Colombia y de allí a Estados Unidos. Mantienen, sin embargo, las mafias extranjeras el conocimiento y la tecnología de elaboración del proceso de cristalización, las cadenas de transporte y de distribución internacional de la cocaína. En un tercer estadio, en el Perú, en años recientes, ante los cambios producidos en los mercados y circuitos internacionales de la droga, el Plan Colombia, la decisión del gobierno mexicano de confrontar contra la mafia de la droga, las organizaciones extranjeras prefieren dejar en manos nacionales el manejo del circuito del narcotráfico dentro del país, para que ya no solo se produzca coca, sino no solo haya acopio, sino transformación, almacenamiento, transporte doméstico, cristalización e incluso preembarque. En esta ampliación de funciones de la economía de la droga transnacional y nacional, ello requiere ampliar las relaciones políticas, no solo en las zonas productoras, sino en las intermedias, en la sierra y en los grandes puertos de la costa. La siguiente, por favor. Ahí tiene un cuadro de la evolución de los cultivos de la coca en Perú y Colombia. Advertirán que mientras desciende el cultivo de la coca en Colombia, más bien crece en el Perú, estando del orden de 62.500 hectáreas cultivadas al año 2012, mientras en Colombia están en el orden de 48.000. En la siguiente gráfico, se advertirá en el siguiente gráfico la evolución de los cultivos de coca en el Perú, que tienen 128.739 hectáreas en los últimos años, el año 2012. En el siguiente gráfico veremos las nuevas rutas marítimas de la coca. Advertirán que la tradicional ruta marítima orientada a México, Estados Unidos y Canadá está variando hacia Bélgica, Holanda, España, Lituania, Italia. En Europa la droga está del orden de 40.000 a 45.000 kilos de cocaína. En Asia, sin embargo, tiene un precio mucho más superlativo, $150.000 por kilo. También hay un circuito orientado a Jordania y China, hacia África del Sur, a Benín, a Sudáfrica y a Oceanía. Adviértase que el 80% de la droga que sale del Perú es por los puertos. Si bien las pistas clandestinas son un serio riesgo, más riesgo parece ser por la modalidad del trasiego y la cuantía de la droga, la modalidad marítima a través de los puertos. El sistema internacional antidrogas, siguiente por favor, y su llegada al Perú ha tenido que ver con el desarrollo de un régimen supranacional normativo de control de drogas que se implantó en 191 países, entre ellos el Perú, desde 1908 hasta 1988. Estamos hablando de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención Internacional sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención Internacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas de 1988.
Esta forma de ingreso e incorporación interna, sin embargo, no consideró dos elementos claves para entender el narcotráfico. La demanda internacional determina la oferta y el uso geopolítico del tráfico de drogas por Estados Unidos. Brevemente, tenemos luego una historia de las vinculaciones entre narcotráfico y política que se inicia principalmente en la década de los años 40, la siguiente por favor, con los primeros embarques de cocaína desde el puerto del Callao a Estados Unidos, con el clan de los hermanos Víctor y Tiburcio Caruso. Los casos de Rivera Llorente y Huitemburi, el 76, constituyen embriones de la presencia del narcotráfico en los asuntos públicos nacionales. Los primeros nexos del narcotráfico en la política se van a dar en forma progresiva, incrementándose los años 60 y 70 hasta 1994. Desde los 80 y 90 y en la primera década del siglo XXI se ha pasado por boom sucesivo, desde las tradicionales carteles colombianos para los que trabajaba el narcotráfico peruano, Medellín, Cali, o los mexicanos como la familia michoacana, Golfo Suárez, Sinaloa, hasta los Zeta, lo que significó varios cambios en la dinámica de la economía del narcotráfico. Vladimiro Montesinos representa el fenómeno más visible de narcopolítica en el Perú. Manejaba estos datos, los hemos extraído del informe y de los hallazgos de la Comisión Townsend del Congreso de la República el año 2001. Manejaba, según la Comisión, directamente a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial, movía y colocaba personas de su confianza en puestos claves del Estado, tenía acceso a información privilegiada sobre actividades de tráfico de drogas y los operativos de interdicción de la DINANDRO, la DEA y las Fuerzas Armadas. Alberto Fujimori tomó conocimiento de las actividades ilícitas con el TIC de Montesinos después del golpe de 1992. Con información privilegiada sobre tráfico de drogas procedente del Poder Judicial, Montesinos obtenía dinero por tráfico de influencias y corrupción de funcionarios. Manejaba instituciones militares, la Policía Nacional, el Fuero Militar, lo que le permitía encubrir casos de efectivos corrompidos por tráfico de drogas. Montesinos y altos mandos militares conocían los planes de inteligencia de la Fuerza Armada y Policía Nacional en zonas dominadas por tráfico de drogas y alertaban de operativos al narcotráfico. Hemos hecho una secuencia que solo voy a pasar brevemente de las principales vinculaciones entre bandas, firmas y patrones de 1990 al 2000. El principal es el Vaticano, Demetrio Leonel Chávez Peña Herrera, detenido en 1994, realizó casi 280 vuelos con droga. Desde Campanilla contó con protección de Montesinos, a quien pagaba $50,000 mensuales y de $3 a $5,000 para el general Nicolás Hermosa por cada vuelo. Luego está el ministro Waldo Vargas Arias, colombiano, que reemplazó a Vaticano. Luego los norteños, vinculados con el cartel de Tijuana, dirigidos por Jorge y José López Paredes. Posteriormente, las principales bandas, firmas y patrones, la siguiente por favor, entre narcotráfico en el país, que fueron protegidas, por ejemplo los cachiche, que se relacionaron con el cartel de Cali, los camellos, que según declaración hecha por Boris Foguel ante el fiscal Espino Méndez, a Vladimiro Montesinos como socio de la organización, le pagaban porque los protegía para el traslado de droga. Ellos estaban vinculados al cartel de Tijuana. Los albinos, en 1998 al 2000, dirigidos por don Pedrito y por los colombianos Diego Vallejos y Saúl García Benítez, eran dependientes de un remanente del cartel de Cali al que abastecían con cocaína. Lizardo Maceo Santillán Cristal, jefe en Lima, se arrepintió y declaró jurisdiccionalmente que pagaban cupos a Montesinos a través del comandante de la Policía Nacional, Hugo Soyers. Lucio Tijero, el ingeniero, quien ha declarado directamente a la comisión y quien se autocalificó como ingeniero petrolero de profesión y narcotraficante de oficios, reconoció que en la década de 1980 para adelante
Ellos trabajaban en el circuito de la ruta de la droga Perú, Colombia, México, Estados Unidos, que la familia Sánchez Paredes manejaba la ruta a México. Allí mataron a Segundo Sánchez Paredes, que Montesinos vivía en Leticia, en el trapecio amazónico, que tenía en equipo de fútbol Defensor comandante Clavero, allí captaban a traqueteros, y que conoció a los grandes, a Barbosa, a Osito, a Montesinos Torres, a Perciles Sánchez Paredes, entre otros, y que todos trabajaban para Pablo Escobar, autodenominándose el cartel peruano. Siguiente, por favor. Vamos a observar ya los mecanismos de infiltración del narcotráfico en la política nacional. Primero, corrupción vinculada al narcotráfico. El más visible se implementa mediante la realización de actos de corrupción, cohecho, activo, pasivo, dirigidos a las autoridades de cualquier índole para que hagan o dejen de hacer determinadas funciones de vigilancia, monitoreo, persecución y control. Por ejemplo, el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial. Siguiente mecanismo, relaciones políticas, económicas y sociales del narcotráfico con autoridades políticas, en las que se distingue el lavado de activos como mecanismo de relación. Jorge Nieto habla de territorios signados por la característica de la paz narca, es decir, dejar hacer, dejar pasar a la producción y el trasiego de drogas, a través de vínculos con autoridades o líderes políticos de arriba abajo, desde los gobiernos regionales, provinciales y locales. Tercer mecanismo, la infiltración del narcotráfico en diversos niveles de actuación del Estado. Por ejemplo, asegurar poder o influencia a nivel de control territorial en regiones o lugares estratégicos del país. Cuarto mecanismo, presencia y participación en procesos electorales para asegurar sus intereses de producción, traslado y exportación de droga, o para asegurar posterior lavado de activos con autoridades que eligen y que hacen obras para el Estado, invirtiendo dinero sucio a través del cual hacen movimiento de lavado de activos. Quinta característica o mecanismo de infiltración, crear mercados paralelos utilizando la mecánica de libre mercado, impulso de inversión privada, favorecimiento de negocios ilícitos que han contribuido por escasa prevención, control y represión al incremento del narcotráfico y el lavado de activos. Economías paralelas en Ayacucho, en Tingomaría, en la selva, en fin, unas que están directamente articulados al proceso del trasiego de drogas y de lavado de activos. Sexto, formación de fortunas mal habidas, como lo vamos a ver, porque de los 29 casos, estimados colegas, no hay tiempo para exponer el trabajo exhaustivo que la comisión ha hecho de los 29 investigados, y por eso hemos seleccionado aleatoriamente solo 5 o 6 casos. Pero en esos casos se prueba la formación de fortunas mal habidas, no justificadas, y la existencia de evidente desbalance patrimonial. En séptimo lugar, la influencia sobre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El congresista Simons, cuando describa las conclusiones, probablemente detalle más estos parámetros que tienen que ver con pérdida de expedientes, demora de expedientes, tráficos de influencias e impunidad. Y por último, el vínculo que hemos encontrado entre subversión, terrorismo y narcoterrorismo y su relación con las organizaciones sociales. Desde el 80, Sendero Luminoso y el MRTA tuvieron áreas de influencia a lo largo de la Selva Alta, donde convivieron pueblos y comunidades de agricultores migrantes, organizados en asociaciones, comités y otras colectividades. Se produjeron relaciones, en algunos casos de enfrentamiento y puja por la hegemonía política y militar, en otras de convivencia y en otros casos de negocio y asociación ilícita. Por último, el mecanismo del ejercicio de la violencia, sicariato, ajusticiamiento de parte de narcotraficantes hacia dirigentes y autoridades políticas. Para muestra un solo caso, el narcotráfico pacta con un candidato a gobierno regional que le va a auspiciar en proceso de selección. El gobernador provincial no se somete al pacto del gobernador regional y es asesinado en tal virtud.
el ejercicio entonces de la violencia, el sicariato, como formas de continuidad de negocios o de impunidad para su accionar. Hay vínculo presunto del narcoterrorismo y la representación política. Hemos entrevistado a las dirigentes cocaleras Nancy Obregón y Elsa Malpartida, que argumentan que ellas solo han asumido labores de liderazgo del movimiento social de los cocaleros, pero entre los dirigentes sí hemos detectado la presencia de Wilder Satalaya Pagüeño o Coqui, quien aceptó ante la comisión que fue parte de la escuela política, una escuela política senderista, orientada incluso a resolver las contradicciones entre los propios senderistas, entre la línea de José y la línea de Artemio. Ellas están investigadas por delito de terrorismo y lavado de activos por tráfico de drogas. Sin embargo, lo que parece algo nuevo en el trabajo de la comisión, siguiente por favor, es el trabajo, tienen ahí a Félix Huachaca, que es el actor que fue enviado por José para asesinar a Artemio, pero que no logró sus objetivos porque Artemio fue detenido previamente. Sin embargo, no hay tiempo, pero hemos recibido información de Artemio de cómo confrontó el senderismo con organizaciones de narcotraficantes colombianos y cómo aparentemente autoridades peruanas apoyaron a los narcotraficantes colombianos para derrotar a Sendero, y cómo Artemio posteriormente viajó a Colombia para asesinar a los líderes colombianos que habían sido, según Artemio, apoyados por la representación de las Fuerzas Armadas peruanas. Pero lo nuevo en este extremo de la investigación, siguiente por favor, es el presunto vínculo directo de narcoterrorismo con representación política. La señora Madeleine Clou Tapia, exalcaldesa de Aucayacu, procesada por tráfico de drogas ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado, expediente 291-2013, secretaria de juzgado, es la esposa de don Gavino. Don Gavino, quien hemos detectado una conversación telefónica de fuentes de inteligencia entre Artemio, que era el líder senderista hegemónico en la zona en ese tiempo, con Gualberto Crispín Mejía Estrada, don Gavino, esposo de Madeleine Clou, y donde en ese mecanismo le admite don Gavino, que además es un hacendado, tiene una gran concentración de la tierra y trabaja altamente probable en el trasiego de drogas, le admite que pone como candidata a su cónyuge porque hay que adecuarse a los tiempos, ¿no es cierto?, y le ofrece apoyo económico a un Artemio que ya estaba en debacle económico, y donde Artemio se compromete a darle apoyo político electoral para la elección de su cónyuge. Siguiente, por favor. Siguiente. Hemos advertido un asunto muy importante, estimados colegas. Es difícil que a un actor político lo encontremos pues haciendo narcotráfico directo, como sujeto activo de narcotráfico. Y entonces parece ser que el mecanismo más importante de eventual vínculo del narcotráfico y la política es a través del lavado de activos procedentes del narcotráfico. Y entonces hay diversas características de lavado de activos en buena parte de los investigados. Por ejemplo, incrementos injustificados del patrimonio en el balance anual de las empresas, utilidades cuantiosas acumuladas no congruentes con el giro económico empresarial, adquisiciones de maquinarias a elevado precio con pago fraccionado, que a pesar de que el pago es fraccionado vía leasing, no se justifica tremenda cantidad de pago en función de sus ingresos, financiamiento de vehículos cuyos pagos no están justificados, cobro de dietas y dividendos como socios de empresas en base a utilidades que no son reales, apertura de diversas cuentas bancarias de procedencia desconocida, rentas no justificadas ante la SUNAT, préstamos recibidos de personas insolventes, desplazamiento de activos de empresas nacionales a empresas internacionales, declaración de utilidades ficticias en las empresas investigadas, apariencia, la siguiente por favor, apariencia de mayor cantidad de patrimonio para ingresar dinero mal habido al capital ordinario,
pagos hechos no a través del sistema bancario, sino usando casas de cambio en el exterior o medios de pago de la economía informal, uso del sistema de cooperativas para dinamizar economías regionales con dinero procedente de la droga, formas de pago previo o anticipos por supuestos pagos a terceros por negocios futuros, pagos ficticios del saldo de capital social cuando son incrementos del capital del dueño de la empresa, colocación de activos de unas empresas a otras de propiedad del mismo dueño, declaración de ventas ficticias ante la SUNAT, adquisición de préstamos bancarios basados en necesidades inexistentes, uso de testaferros, ya sea por vínculo familiar o vínculo laboral a sus trabajadores, uso de testaferros para la formación de empresas con aportes procedentes de dinero mal habido, supuestas inversiones que generan pérdidas exorbitantes, por ejemplo, compra de aviones, ¿no? Compran aviones y después lo venden a precio diminuto, casi el tercio del valor con el que compraron. Entonces no existe una racionalidad económica, salvo la presunción de que sobredimensionaron el valor del precio en la compra del primer avión. Transferencia de capitales a terceros para encubrir el incremento del patrimonio, etc. Todos estos datos que parecen áridos, quisiéramos verlo con unos cuantos ejemplos. La relación de investigados la tienen ahí, la siguiente por favor. Vamos a iniciar con un primer caso emblemático, siguiente por favor. El caso del señor Gilmer Wilson Horna Corrales, gobernador regional de Amazonas del 2014 al 2018, por el movimiento político Sentimiento Amazonense. Presunción, inversión privada, presuntamente procedente de negocios ilícitos y desbalance patrimonial. El señor está procesado ante la primera Fiscalía supraprovincial en delitos de activos y de lavado de activos y pérdida de dominio. Aquí hay la siguiente, por favor. Acá hay una característica bien peculiar, estimados colegas. Hay una revista, Información Mediática, que da cuenta de que hay 12 requisitorias al señor Gilmer Horna por el delito de tráfico de drogas y lavado de activos. Y sin embargo, de esas 12 requisitorias han desaparecido toda la documentación. Y la procuradora antidroga Sonia Medina, haciendo un trabajo enjundioso, encontró una sola requisitoria que ha sido el punto de partida para la investigación por lavado de activos al señor Horna. Por favor, el audio, si es tan amable. La pérdida de los expedientes que en su momento se mencionó es parte de las estrategias de las organizaciones criminales. Y tan es parte que casi todos, no sé, si inteligente o torpemente lo hacen. Lo que ellos hacen es desaparecer los rastros, ¿no?, de vinculación con los delitos graves, en este caso el narcotráfico. Por favor, tenemos la estructura familiar del señor Horna Corrales, su madre, su padre, sus hijos, ¿no? Y advertirán que tiene muchos hermanos. Sin embargo, al costado tenemos al señor, el señor está separado y tiene ahora otra pareja, que es hermana de William Iván Cifuentes Zabaleta, hermano de su actual pareja. Ese señor, ex administrador de uno de los negocios del Grupo Horna, Transportes Horna, GH Bus, es un ex sacerdote detenido el 27 de noviembre del 2012 por la posesión de 2 kilos de morfina. Y ese sacerdote es, digamos, el actual cuñado del presidente del gobierno regional investigado. Siguiente, por favor. Entre las empresas del señor Horna, ustedes pueden ver ahí pollerías, empresas de transporte, entre otros. La siguiente, por favor. El patrimonio actual del señor Horna es del orden de 52.395.000 nuevos soles declarados ante la Contraloría. Es propietario de 18 inmuebles, 15 en Lima, 3 en Amazonas, 3 camiones, 7 camionetas, 19 motocicletas, tiene también 6 empresas con el 100% de acciones. Admitió ante la comisión que empresas que rigen a nombre de otros accionistas, en el fondo son de su propiedad. Y tiene también otros bienes, 19 pollerías Corralito, 150 cabezas de ganado, 25 ómnibus, 8 cústers y 3 camiones.
En su patrimonio empresarial, empresa educativa Grupo Horna, empresa de transporte Grupo Horna, agropecuarias, inversiones Corralito, Pavexa, Tours, por el orden de 8.189.000. Gilmer Horna, al asumir el cargo de gobernador de Amazonas, declaró ante la Contraloría el 2 de febrero del 2015 un patrimonio de 5.724.500 nuevos soles. Sin embargo, ante la comisión señaló que la totalidad de las acciones de las empresas eran de su propiedad, es decir, el total del capital social es del orden de 8.189.000. 3,5 millones que aparentemente no habrían sido declaradas con regularidad. Tienen la estructura económica del Grupo Horna, tienen pues todas las inversiones que prueban que los accionistas son sus hijos o sus personas dependientes, principalmente son sus hijos o sus hermanos. La siguiente, por favor. Hay la simulación de propiedad de los hermanos de investigados en las empresas de transporte Grupo Horna. Los hermanos Carlos, Leocadio, Diógenes y Zoraida construyen empresas cuya propiedad en realidad es del mismo señor Gilmer Horna, conforme lo detalló ante la comisión. El incremento del capital de las empresas de transporte, el 2005 su capital era del orden de 50.000 y el 2011 es del 8.019.000. En 6 años se incrementó el capital en casi 8 millones. Siguiente, por favor. Vehículos adquiridos mediante leasing. El señor tiene 25 ómnibus, 5 camiones, 7 cúster, 2 camionetas, en total 38 vehículos. La empresa Grupo Horna ha adquirido 38 vehículos mediante leasing y préstamos en los años del 2006 al 2015 por un importe total de 24 millones, llegando a pagar cuotas mensuales de $122.000. Lo paradojal en este caso es que él ha declarado ante la Contraloría un ingreso mensual privado de 10.000 soles. En el hipotético de que cada vehículo produjera utilidades, hemos hecho un cálculo con los servidores de Contraloría que han laborado en la comisión, ello no da como para poder pagar $122.000 por los vehículos, sobre todo los ómnibus, que va adquiriendo el Grupo Horna. Tenemos también la otra actividad económica, restaurantes, bares y cantinas, las pollerías Corralito. Gilmer Horna es propietario de 19 pollerías, como persona natural tiene 9, como inversiones Pavexa 8, como inversiones Corralito 2. Siguiente, por favor. Presuntos vínculos de Gilmer Horna con el narcotráfico. Ahí tienen ustedes el vínculo con William Cifuentes Zabaleta, administrador de Transportes Horna, que fue detenido el año 12 con 2 kilos de morfina, que fue sentenciado además a 8 años privativos de libertad, recluido en el penal de Huancas. Es hermano de Dani Merced Cifuentes Zabaleta, actual pareja del investigado. Tienen amapola cultivada. El látex de opio tiene la peculiaridad de que el precio y su valor es sumamente alto. El costo del litro de látex es del orden de $8.500 en la actualidad. Me pide una interrupción el congresista Martín Belaunde. Con todo gusto, señor presidente. ¿Tiene usted un minuto de interrupción, congresista Martín Belaunde? Muchas gracias, congresista. Simplemente quisiera pedirle, el señor Gilmer Horna, que tiene todo este patrimonio también descrito por la congresista Mavila, ¿tiene alguna vinculación con la política, sea congresal, sea con el Poder Ejecutivo, sea con la política regional o local? Sería conveniente que la congresista nos ilustre acerca de ese tema. Gracias. Continúe, congresista Mavila. Estimado congresista que recién se ha reintegrado a la reunión, pero hemos empezado por ahí. El señor es presidente del gobierno regional de Amazonas, Hemos empezado por ahí, señor, antes de dar esta información. Pero de todas maneras le agradezco la pregunta, porque si no, no tendría sentido todo lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? El vínculo entre esta autoridad política y lo que a nuestro juicio revela un incremento importante de su patrimonio personal y además vínculos indirectos con personas que están siendo procesadas por narcotráfico.
Vamos a pasar a un segundo caso emblemático que tiene que ver con la familia Sánchez Paredes. Con fecha 7 de mayo del 2010, el segundo juzgado penal supraprovincial de la Corte Suprema de Justicia de la República abre instrucción en vía ordinaria contra Segundo Orlando, Segundo Manuel, Fidel Ernesto, Miguel Ángel y otros integrantes de la familia Sánchez Paredes y terceros. El 7 de mayo del 2010. Posteriormente, el 2012, la doctora María Maguiña, fiscal adjunta del Ministerio Público, Segunda Fiscalía Superior especializada en criminalidad organizada, produce una resolución en la que refiere que no habiéndose desvirtuado la presunción de inocencia, no estando probado ningún desbalance patrimonial y no estando probado la existencia de delito precedente de tráfico de drogas, este expediente debe ser archivado. Posteriormente, en abril del año 2014, en su función en ese tiempo de fiscal supremo penal, el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, desestima el archivamiento, desaprueba el dictamen de la fiscal que señalaba que no había mérito para pasar a juicio oral y ordena la apertura de ese juicio oral. Entonces hay dos criterios diferenciados de la autoridad del Ministerio Público para la apertura de investigación a integrantes de la familia Sánchez Paredes, de los cuales básicamente me voy a referir a dos, pero previamente quiero presentar la familia. Ahí la tienen, el señor Segundo Simón Sánchez Paredes fue asesinado en México en 1987, en su hacienda donde tenía un laboratorio de procesamiento de droga. El señor Persiles Sánchez Paredes, que cayó abatido en Trujillo en 1991, supuestamente al resistirse a un asalto. Y luego tiene el segundo Manuel Sánchez Paredes, exalcalde de Mollebamba, y luego tiene el señor Fortunato Sánchez Paredes, actual alcalde de Mollebamba. Los hemos investigado en virtud de su vínculo político con la gestión municipal en esas localidades y también en virtud de su notorio estatus patrimonial. Los hermanos Fortunato y Segundo Manuel Sánchez Paredes son alcaldes turnándose desde hace 19 años en el distrito de Mollebamba. Segundo Manuel Sánchez Paredes, exalcalde de esa municipalidad, está siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos. Proceso se encuentra en la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. El siguiente, por favor. Retroceda, por favor, si podemos escuchar el audio. El señor no quiso declarar ante la comisión. Por favor, señora presidenta, señores congresistas, debo manifestar que yo hace 7 años me vienen investigando en la sala supranacional, segunda sala, o sea que yo hoy no puedo declarar, me acojo al silencio. Luego he enviado para acá 2 escritos ya en donde les digo todo. En lo que se refiere a la municipalidad que estaba a mi cargo, yo fui invitado por estos grupos políticos, yo he sido invitado y por mi pueblo más que nada. Yo nada más que hacía de incorporarme al grupo político y así vivía. En aquel entonces, a la hora de retirarme, señores congresistas, el fondo común de mi distrito era de 28,000 soles, o sea que lavado va a haber ahí, no hay lavado, así que me abstengo de declarar, señores congresistas. Discúlpenme, pero eso es mi derecho que me guardo. En la comisión hemos respetado el derecho constitucional a la reserva del investigado. Sin embargo, ello no ha obstado que investiguemos por información de SUNARP principalmente su patrimonio. La familia Sánchez Alayo, que está compuesta por el investigado, su esposa y sus hijos, registra un patrimonio total de 208 inmuebles y 31 vehículos, por un valor total de 621,000 en vehículos
$621.451. Hay una disputa, incluso la siguiente, por favor, entre padre e hijos. Hubo un tiroteo entre los guardaespaldas de Manuel Sánchez Paredes y su hijo Fidel Sánchez Alayo en las inmediaciones de la Corte de Justicia de Ica. Padre e hijo son procesados por lavado de dinero y ahora se disputan la mina San Simón. Adviertan cómo cayó abatido atrás, por favor, un seguridad de Fidel Sánchez Alayo. Siguiente, por favor. Inmuebles del padre, de segundo Manuel Sánchez Paredes. En Lima tiene 28 inmuebles de 914.166 metros cuadrados. En Trujillo tiene 9 inmuebles, 246.274 hectáreas. En Otusco tiene 104 predios, ¿no? En Huamachuco tiene 12 predios y en Juanjuy 23 predios. Total de inmuebles a título personal son 166. En propiedad vehicular tiene 7 vehículos. Hay una modalidad que entiendo la deberá explicar el congresista Simons, que hemos caracterizado como un mecanismo importante, indicial de lavado de activos, que tiene que ver con utilización de distintas modalidades de adjudicaciones de tierra para una concentración sobredimensionada de terreno en zonas alejadas del control policial o jurisdiccional o en zonas cercanas al mar. Por ejemplo, en Quilmaná, en Cañete, el señor Sánchez Paredes tiene 3 sublotes, ¿no es cierto?, adquiridos de la Asociación Agricultura Los Ángeles de Quilmaná. El sublote 3 fue adjudicado por el Ministerio de Agricultura a la Asociación de Agricultores al precio diminuto de 11 céntimos de un nuevo sol por metro cuadrado. El grupo Sánchez Paredes se ha ido, según sus dirigentes, apropiando de terrenos de la comunidad. La minera San Simón habría comprado parte de esos terrenos y en segunda venta la habría vendido a segundo Manuel Sánchez Paredes por el valor de $409.850. La característica de estas áreas es que están bajo control territorial de seguridad privada, que impide incluso el trasiego de personas privadas que habitan en posesiones colaterales. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Agricultores de Quilmaná. Ese es su trabajo. Los Sánchez Paredes, cuando invadieron tu terreno, ¿qué cantidad de terreno invadieron? Por lo menos egresaron una esquina por lo menos de 20 hectáreas, por lo menos. 20 hectáreas. Entonces, según que van pasando los años, van avanzando. Ahora, nosotros hemos tenido en 2006 una expedición judicial de juzgado penal, donde el juez tenía que sacar de 24 horas a 48 horas un desalojo. Nunca ocurrió hasta la fecha. ¿Qué actividad la familia Sánchez Paredes realiza en esas grandes extensiones de terreno que está posicionado? Bueno, señor presidenta, ahorita, ¿qué han hecho? Después de expedición judicial empezaron a construir corrales, han traído vacas, han empezado a sembrar encima de lo que... ¿Cuántas cabezas hay ahí? Por lo menos, según dice, que hay 2.000 cabezas de ganado. Y han empezado a cercar los toititos para no dejarle entrar a los socios. Todo está cercado, todo está con alambre púa, con eucalipto lo han puesto, está bien cercado. Ahora solamente nos han dejado un pase, como decir, un pase donde podemos poner 5 metros para ingreso a Pozo 2, nada más. Ahora, y no han participado las autoridades del lugar, ya sea la gobernación, la policía, el alcalde de Quilmaná, ¿no han hecho nada? Bueno, yo a mi parecer, todas las autoridades, los alcaldes, están a favor de Sánchez Paredes. Gracias. ¿Cuántos documentos he presentado al señor alcalde de Quilmaná? Hasta la fecha no me contesté un documento. ¿No actúan? No actúan. Bueno, a continuación tenemos otras modalidades de concentración de tierra. Esto ameritaría una nueva comisión investigadora. Es curioso cómo en Otusco, a título de compraventa y a través de COFOPRI, ¿no es cierto?, en compraventa ha adquirido 43 predios por el valor de metro cuadrado de 0,13 céntimos y en esa orientación tiene 751 hectáreas validadas en 980.371 soles. COFOPRI también 10 predios
Ministerio de Agricultura 5 predios, Decreto Legislativo 667, 36 predios, SUNARP 10 predios, en total 104 predios. Tal vez deberíamos preguntarnos si el fin intuitivo del Estado es otorgar tantos predios a unos cuantos solos propietarios, cuando se supone que el otorgamiento de predios tiene que ver con un interés social orientado a personas de estratos más subalternos. En Huamachuco tiene 12 predios, en San Martín Juanjuy tiene 2 predios y en total tiene 23 predios, y se observa pues que adquirió terrenos a precio diminuto. La siguiente, por favor. Y en el Boulevard de Asia, los señores Sánchez Paredes tienen tanto territorio que hasta una calle lleva el nombre de la hija de Orlando Sánchez Paredes. En el Boulevard Asia hay una calle que se llama Verónica Patricia Sánchez Miranda. La policía está investigando a la familia por tráfico de tierras en Asia, porque de las 28.000 hectáreas que forman el todo integral de este bulevar, 13.000 hectáreas están en posesión de los Sánchez Paredes. Veamos en el ámbito de concesiones mineras. Tienen derechos mineros, otorgados 11 derechos mineros de valor total de 5 millones y pico de soles, con un valor de hectárea de 866.30, siendo el metro cuadrado 0.09 céntimos como criterio de adquisición. En concesiones mineras tienen 15 parcelas de tierras que suman 6.742 hectáreas. La siguiente, por favor. Sociedades mineras tienen Jordi, Corimarcas, Alicia Gabriela número 3, número 7, y tienen un total de capital social de 19.000 soles. En empresas tenemos, ¿no es cierto?, 18 empresas por un valor de $46.000, como sociedad conyugal 32 empresas por un valor de $13.521.000, total de empresas 50, de las cuales solo 16 registran información de su capital social. El valor es de $13.567.000. Bueno, hay relaciones políticas, sociales. Está Sánchez Paredes con su abogado Eduardo Roy Gates en un almuerzo con el señor Toledo en Mamacona. Fidel Sánchez Alayo con Absalón Vázquez, exministro de Agricultura. Enrique López, supuesto hombre de confianza de Fidel Sánchez, con un congresista. Vamos a pasar a Fortunato Sánchez Paredes, alcalde hermano también de la municipalidad de Mollebamba, en Santiago de Chuco, La Libertad. Investigado por presunto delito de lavado de activos. El proceso se encuentra en la primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Voy a ir más rápido. En Trujillo también hay una investigación al señor Fortunato Sánchez Paredes. Vamos a ver algo de su patrimonio. La siguiente, por favor. Tiene en Lima un inmueble, pero en Trujillo 54 inmuebles del valor total de $4.805.000. Tiene 34 vehículos del valor de $643.000. Tiene varios derechos mineros que ha adquirido el metro cuadrado por 0.03 céntimos en Santiago de Chuco, sociedades mineras, Corimarcas, en la sociedad minera RL en esa localidad. Tiene predios rurales en Otusco, ¿no es cierto?, adquiridos por compraventa y también a través de COFOPRI. Las empresas del señor Fortunato Wilmer son 15 en actividades mineras, transporte,